Hemos organizado esta reunión en la Fundación de Estudios Avanzados dedicada a la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque la esclerosis múltiple es una enfermedad muy prevalente, es decir, en la población joven, es decir, es especialmente, es decir, afecta a gente joven y es probablemente la enfermedad que produce más invalidez en gente joven. Es una enfermedad que en los últimos años ha aumentado un poco la prevalencia. No estamos seguros si realmente puede estar aumentando algo la incidencia, porque hemos mejorado mucho las técnicas de diagnóstico, con lo cual diagnosticamos muchos más casos y mucho más precozmente, y creo que sobre todo el mensaje que tenemos que dar es de mucha esperanza, porque lo que sí hemos avanzado ha sido espectacularmente en los tratamientos. Y nos hablamos de los últimos 15 años, hemos pasado de no tener prácticamente más que tratamientos muy inespecíficos a final más o menos de los 80 a empezar con la época de los interferones, y ahora el grupo de los monoclonales y demás, y con lo cual tenemos un armamentario terapéutico espectacular. Ahora mismo hay al menos 13 productos en el mercado diferentes que nos permiten tratar los casos o adecuar el tratamiento a cada paciente concreto en función de la forma clínica que tiene, y creo que estamos ganando un poco la batalla. Nos falta un poco la curación, pero al menos la batalla del tratamiento, es decir, y de detener la enfermedad, evitar la discapacidad, creo que la estamos ganando bastantes enteros, porque entre otras cosas la diagnosticamos muy bien precozmente, ¿no? ¿Pero cómo se adquiere la esclerosis múltiple? ¿Por qué es debida? ¿Qué es debida? No sabemos, la etiología es uno de los interrogantes, es decir, sabemos que es una enfermedad de base inmunológica, digamos que el organismo propiamente dirige sus defensas, sus anticuerpos frente a determinadas estructuras del cerebro, y eso daña el cerebro, daña fundamentalmente una cosa que es la mielina, es decir, que la mielina es la sustancia que cubre los nervios y las conexiones en el cerebro, digamos como es la funda del cableado, y eso al final acaba dañando el cableado, y eso es lo que produce un poco el daño progresivo. Pero realmente, es decir, hay factores, probablemente, sin lugar a duda, hay algún factor ambiental, porque hay una diferencia clarísima entre unos países y otros, y es una enfermedad muy ligada al desarrollo. Es decir, como presentaba el doctor Óscar Fernández esta mañana, si uno ve el mapa de prevalencia de la esclerosis múltiple, se parece mucho al mapa de la luminosidad del mundo. Es decir, en las zonas que están más iluminadas, en las zonas que hay más progreso, quizás más polución, es decir, hay más enfermedad. El factor que nos lleva es el que nos falta de conocer. Es una enfermedad que, dentro de las enfermedades neurológicas, es una enfermedad que afecta en edades tempranas, es decir, aproximadamente a partir de los 15, 18 años hasta los 40, 45 años es la máxima prevalencia, estaría entre los 25 y los 35, es decir, que es una población muy joven, hoy en día todavía más joven, y por eso es muy importante lo que estamos consiguiendo, que es diagnosticar precozmente para evitar la discapacidad. ¿Y cuáles son sus primeros síntomas? Puede ser cualquiera, es decir, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que lo que produce es, digamos, como una alteración en el cableado, y entonces depende de qué cable te afecte, te produce unos síntomas. Te puede producir síntomas visuales, es decir, perder vista en un ojo, te puede producir pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo, pérdida de movimiento, pérdida de sensibilidad en las piernas, pérdida de movimiento. Entonces depende, digamos, que son como pequeñas lesiones inflamatorias que afectan a determinadas conexiones del cerebro, y en función de qué conexión te da unos síntomas diferentes. Ya he mencionado también que se dan los países con más luminosidad, más avanzados. ¿España en ese ranking? Nosotros estaríamos, digamos, en el ranking medio alto, estaríamos más o menos en 100 casos por 100.000 habitantes, es decir, que es uno de los rangos altos de lo que no estamos todavía es en los rangos altísimos que están los países nórdicos de Europa, donde hay algún otro factor que no conocemos del todo bien, ¿no? Ya mencionado también los tratamientos, los tratamientos, sobre todo, lo que se han desarrollado ha sido ahora mismo, es decir, la progresión ha sido brutal, porque se han incorporado muchos fármacos que lo que son inmunomoduladores, lo que te hacen decir. Si hemos hablado de que el problema de la esclerosis múltiple es que hay una serie de anticuerpos o sustancias que atacan al cerebro, entonces tenemos muchos fármacos que evitan ese ataque, evitan esa producción de esas sustancias y evitan la progresión de la enfermedad.
Pero cura no. Cura a día de hoy no tenemos, es decir, se está investigando otro tema que es muy importante, que es regenerar esas zonas perdidas, es decir, porque los fármacos que tenemos ahora detienen la evolución, pero no curan el daño previo. Entonces, lo que se está investigando ahora es en sustancias promielinizantes, es decir, que lo que harían serían restaurar las lesiones que se producen en las fases iniciales, pero eso todavía será algo que estará en el futuro cercano, pero todavía no lo disponemos. ¿Y se muere por esclerosis múltiple? Directamente es muy raro que se muera de esclerosis múltiple, pero sí de las complicaciones. Si tienes un enfermo que está muy inválido, es decir, con mucha limitación de movilidad, pues tiene riesgo de infecciones pulmonares, de infecciones urinarias, complicaciones de encamamiento, es decir, eso sí que te lleva a la muerte. Muy bien, pues